Bienvenidos. Esto es Civilcraft Games, un universo extendido de juegos. Y con esta hermosa vista en este planeta a donde vamos a ir, que se mira azulito desde lejos, pero entre más nos vamos acercando se va a ir poniendo blanco, porque realmente es un planeta que está frío, es congelado. Y mientras voy avanzando en este gameplay aleatorio que agarré aquí para ir haciendo algo mientras vamos hablando acerca de lo que está pasando con la cancelación de lo que es Elite Dangerous Odyssey para las consolas, y también voy a traerle lo que son los mejores precios hasta este momento en algunos de los minerales y otros productos, si es que te gusta la acción, la minería y todo eso. Así que esté pendiente de este video de principio a fin para que te pongas al día. Pues bien, pues primero pues vamos con el análisis triste de que, como ya dijimos hace 2 o 3 semanas atrás, que pues Elite Dangerous quedó totalmente cancelado, totalmente muerto para lo que es las consolas, aunque va a seguir el juego hasta Horizon recibiendo las actualizaciones de estabilidad crítica y todo eso, pero el juego realmente ya está muerto para las consolas, ¿okay? Aunque nunca hay que descartar que alguna compañía independiente pueda adquirir los derechos o algún contrato con Frontier para desarrollar de forma independiente Odyssey para las consolas. Nunca hay que descartar estas posibilidades, aunque no estoy diciendo que vaya a pasar, ¿ok? Esto sería a lo mejor alguna cuestión a largo plazo. Pero bueno, vamos basándonos en la realidad, pues como sabemos, pues ya el Elite Dangerous está muerto en consola, mi gente. Mientras entrando de lleno en el análisis que le quiero traer, eh, sabemos que Frontier, cuando estaba desarrollando o empezando a desarrollar Odyssey 1 año o 2 años atrás, este, antes de que lo lanzaran, pues también obtuvo un contrato para crear un juego, creo que era de fútbol, fútbol soccer, a un contrato ahí con la FIFA o algo así. Y entonces pues me imagino yo tuvieron que dividir lo que es el grupo de desarrollo entre lo que va a ser este juego, que ha de salir en este año o el año que viene como más tardar creo, y la otra parte del grupo pues bueno, en lo que sería esta nueva expansión de Odyssey, que como vemos pues claro salió con un montón de problemas y errores. Y aunque con mis próximos comentarios que voy a traer a colación no quiero justificar eh, para mí la maldad que hizo Frontier abandonando a la comunidad de consolas después de haberla ilusionado por más de 1 año, tal vez 2, y con retraso, diciendo también que siempre se iba a salir, y a la final pues salieron con la noticia de que mamá siempre dijo que no. Pues entonces vamos a lo que les quiero traer. Bien, entonces ahora, ¿qué pudo haber forzado a Frontier a tomar esta decisión de abandonar el juego en consolas y centrarse en computadora? Bueno, primero que nada, pues por el business, ¿verdad? Pero segundo, vamos a analizar bien qué es lo que está pasando en este mundo de juegos de simuladores espaciales. Bien, en mi punto de vista, la realidad es que Frontier está siendo bastante presionado con estos juegos de temática espacial, porque la verdad que juegos como Eve, Star Citizen, a pesar de que está en fase alfa por muchos años, está avanzando mucho en recaudación y también en jugadores que se están animando cada vez más a darle una oportunidad a este juego. Y por encima también este juego nuevo que sale ahora en noviembre, Starfield. Estamos viendo cómo están saliendo DLC que están mejorando muchísimo la experiencia de estos juegos en PC. Y Elite Dangerous se ha estado quedando atrás con el chorretanal de problemas que tiene con esta expansión de Odyssey.
y por eso pues me imagino yo que decidieron injustamente pues cortar una cabeza y fue la comunidad de consola la que pagó los platos rotos por todos sus problemas que han tenido con Odyssey, y de esa manera solamente centrarse en una cosa que sería este pues en el juego base de PC. Como vemos, EVE Online nomás es para PC. Star Citizen, sin importar lo que la gente diga, es un tremendo juego solamente para PC. Su desarrollo es bastante lento, pero es un juegazo también, y muchos jugadores de la comunidad le está dando pero muchas oportunidades. Mucha gente están comenzando también pues a lo que es inmigrar bastante a este juego, que no es 100% lo que nos brinda como experiencia Elite Dangerous, que realmente es una experiencia completa, pero pues mucha gente también pues están dando esa oportunidad a este otro juego. Y realmente pues ahora viene Starfield en noviembre y ellos no tienen el tiempo para ambas plataformas. Así que bueno, entonces pues ese es mi punto de vista, lo que pienso yo, por lo que estos en Frontier decidieron pues sacrificar la comunidad de consola. Ahora, antes de pasar al siguiente tema, me gustaría que dejaras tus comentarios acerca del análisis, de los comentarios que traje yo aquí en este video acerca de lo que está pasando con Odyssey aquí en PC. ¿Qué creen ustedes de lo que sería la competencia directa de EVE Online, de Star Citizen y el nuevo juego que viene, Starfield? Y ya, déjenlo ahí en la caja de los comentarios, porque la verdad que Frontier tiene que ponerse las pilas, porque tienen hasta noviembre más o menos, que es cuando empieza Starfield, y tienen que ya tener el juego por lo menos en PC más afinadito, ¿okay? Más estable y con nuevo contenido. Sí, porque los contenidos cuestan, ¿eh? No te crean que estos nuevos contenidos van a venir gratuitos. Y entonces, antes de terminar, quiero acentuar que la competencia para, digamos, multiplayer, para este juego de Elite Dangerous, está este juego de EVE Online, pero hay muchos juegos más multiplayer en PC. Si no mal me equivoco, hay uno que se llama StarCraft, está Star Conflict, y hay varios juegos. Si tú conoces más juegos, déjalo también en los comentarios, así que sean competencia directa para estos simuladores espaciales en PC de forma multiplayer, y que ya juegos terminados completos que le están añadiendo bastantes expansiones, avanzando. O también si tú ves a Star Citizen también, que es multiplayer también como una competencia directa para este juego. Y bueno, y sobre todo pues Starfield, que aunque no es multiplayer, es más bien una experiencia para jugador solitario o single player. A la verdad que se mira en cuanto a textura, gráficos y todo, se mira cojonudo. Y bien, bueno, vamos a dejar ahora esta parte ya y comenzamos con lo que sería la minería, o sea, los mejores precios en algunos minerales, y también vamos a hablar un poco sobre la acción y la aventura. Si tú eres un poco como Cool Macul, que te gusta el peligro, pues entonces estate aquí. Primero vamos a empezar con lo de la minería. Bien, entonces para dar respuesta a algunos suscriptores que nos han estado preguntando sobre los precios que conviene en cuanto a la minería. Pues bien, mira, les voy a traer algunos minerales y sus precios en la actualidad, y ustedes pues decidirán qué minerales les conviene y qué minerales no les conviene para la minería. Bueno, entonces enfocándome en estos tres minerales de los que les voy a hablar ahora, como lo son los ópalos del vacío, los diamantes de baja temperatura y la painita, que nos conviene más en cuanto a la minería aquí en Elite Dangerous. Entonces bueno, vamos a empezar con la painita, que es el mineral más barato. Este lo pagan a 284.000 y fracción, ok, en prácticamente cualquier lugar. La painita es la forma de minería más fácil para hacer,
pero pues ese es su precio, ¿ok? Por debajo de los 300.000. Ahora, el diamante de baja temperatura, que no es muy difícil, pero tampoco no es muy fácil para la minería, pero yo diría que yo la pongo como una minería mediana, porque tampoco es que sea tan difícil sacarlas. Pues este bajó bastante su precio, lo bajaron de casi un millón y cachito, a 480.000 y fracciones también. Es el precio máximo que se puede encontrar ahorita para este mineral. Que recuerden que este mineral lo utilizaban mucho cuando empezaron a llegar los fleet carriers y como Frontier tenía muchos problemas con esto, muchos problemas, nunca pensaron que la gente se iban a dedicar de lleno a esta minería para comprar estas naves que para mi parecer son de mal gusto. Le falta mucho trabajo y eso aún a pesar de que ahorita ya por fin tienen el interior listo, pero para mí no costea ni siquiera ni el precio que tienen estas naves. Pero bueno, es para el gusto de todos. Este siempre ha sido mi punto de vista en cuanto a estas naves. Esperemos que las mejoren más y le quiten esos precios ridículos, tío, de hasta 800 millones por estas naves. Y pues bueno, entonces ese es el precio para los diamantes de baja temperatura por debajo de los 500.000, que tampoco es un mal precio, ¿ok? Ahora, por lo menos ese es el precio que ahorita nos están dando en Inara. He estado rastreando y los precios que hay máximo, ¿ok? Eh, no sé, se supone que antes estuvieron más o menos a 700.000 después de la bajada, pero parece que han seguido bajando porque ahorita están en un precio máximo de 500.000. Pero entonces ahora vamos a hablar de lo que son los ópalos del vacío. Esto sí, que bueno, estos costaban hasta 1.300.000. Ya un poquito más difícil de encontrar y también un poquito más difícil de hacer la minería, pero costeaba el precio. Pero ahorita están en un rango de los 500.000, 510.000 por ahí. Pero están por debajo de los 900.000, ¿ok? Ya no llegan al millón. Esto es para la minería, ¿ok? Recuerda, pues la painita por debajo de los 300.000, los diamantes de baja temperatura por debajo de los 500.000 y los óvalos del vacío por debajo de los 900.000, que siguen siendo un buen precio. Así que yo diría que todavía puedes centrarte un poquito entre los diamantes y el ópalo del vacío, aunque el ópalo del vacío sería el mejor precio si nos dejamos llevar por lo que son el tiempo que tenemos que invertir para obtener estos minerales. Y ahora sí, vámonos para lo que es a las personas, a los comandantes que les gusta la acción al estilo Cool Macul. Si tú amas el peligro y te gusta estar con el corazón en la mano todo el tiempo, entonces te tengo una forma muy buena para ganar dinero, aunque también muy peligrosa, ¿ok? Y esto es yendo a estos lugares donde se encuentran naves estrelladas de Thargoides, ¿ok? ¿Por qué? Porque te voy a dar unos precios exquisitos y a dónde puedes eh, ir a vender estos productos, ¿ok? Al precio que se están ofreciendo. Bien, si empezamos con lo que serían los corazones de Thargoides o los Thargoider Hearts. Bien, en el mercado estos Thargoider Hearts tienen un precio de 1.374.000 y fracciones, aunque hay lugares que están por encima del millón, los 400.000, ¿ok? Así que bueno, aquí en pantalla te voy a dejar los nombres tanto de la estación espacial como de los sistemas en el que los puedes vender por estos precios, ¿ok? Por encima del 1.4 millones de créditos. Entonces esto para lo que son los Thargoider Hertz. Vamos a ir para lo otro ahora. Y bueno, entonces el último de los materiales que podemos vender muy bien también son los Thargoider Probe, ¿ok? O los Thargoider Probe. Estos te voy a dejar aquí lo que es también la lista de las estaciones espaciales y de los sistemas en los que lo puedes vender
por encima de el millón o por encima de los 600.000. Okay, hay lugares donde están por encima de los 600, de los 700 y del millón. ¿Está bien? Ahora recuerda que para enfrentar los talgoides no te basta solamente con ser un buen piloto en combate. Tienes que tener contigo lo que son tecnología guardiana o tecnología antiseno ya en tu nave, ¿ok? Para poder enfrentar a estos talgoides o para poder salir huyido por ahí para arriba, ¿ok? Te recomiendo ver mis videos acerca de los guardianes o de los gameplay que tengo en los que me he encontrado con algunos talgoides y también en los que he estado vendiendo algunos materiales talgoides que no tienen nada que ver con esto que les estoy mencionando aquí. Cualquier comandante, ¿ok? Eso tiene que tener ya lo que es esta tecnología antiseno, tiene que tener tecnología guardiana y sobre todo tiene que tener lo que son la ayuda de los ingenieros. Hay un ingeniero que ahorita no me acuerdo realmente cómo se llama, pero ahí tengo algún tutoriales o gameplay de cómo conseguir estas storage para que pueda guardar ahí estos materiales talgoide cuando los esté coleccionando. Tampoco los puede poner en cualquier almacén, ¿ok? Bien, entonces aquí pues te voy a dar algunas naves, desde la más cara hasta la más barata, de las que puedes utilizar para la minería, que yo, por lo menos las que he utilizado yo, ¿ok? Y también dependiendo de la minería que quieras hacer, recuerda que las herramientas para ir a minar painita no es de la más sencilla, y ya para ir por los diamantes de baja temperatura o los óvalos pues ya es diferente. Les recomiendo también ver mis videos, mis guías que tengo ahí acerca de la minería, ¿ok? Bien, pues para comenzar con esto de las naves de la minería, pues yo utilicé lo que es la Imperial Cutters. Es una nave increíble, le cabe muchas cosas, así que esa es muy buena. Pues, si tienes el dinero, te la recomiendo. Otra nave que también utilicé fue la Craig MK2 y la Phantom, ¿ok? Aunque recuerda que tiene que ver los anclajes que caben en esta nave, porque también necesitas saber qué tipo de minería tú vas a hacer. Y otra nave que utilicé que me gustó mucho para hacer minería también es la Python, ¿ok? Esa me gustó bastante para hacer minería. Así que bueno, pues ya ustedes sabrán. También he visto jugadores que usan la T9. Pero bueno, ya todo eso depende de tu estrategia y la minería que quieras hacer, ¿ok? Así que bueno, muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto del video. Recuerda suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones y ahora sí nos vemos en un próximo video. Recuerda, suscríbete y comenta.